Hermanos, buenos días. Que Dios los bendiga mucho en esta mañana, en este día. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 15. Por favor, si tiene su Biblia, abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 15. Vamos a estar estudiando esta mañana este hermoso capítulo que habla de la vida y la decadencia, digamos, moral y espiritual de Sansón. Les invito entonces a abrir sus Biblias y vamos a leer de lo que vamos a estudiar esta mañana. Dice así, Jueces capítulo 15, versículo 1. Dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó por esto. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Vamos a orar a Dios. Padre, oramos esta mañana y nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición pecaminosa, reconociendo, Señor, nuestra imperfección, reconociendo que somos, Dios, pecadores, que te ofendemos a diario, que te ofendemos constantemente, Señor. Oramos esta mañana, Señor, suplicando, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas. Guárdanos, Señor, para no caer en el orgullo y la soberbia como lo fue Sansón, Señor. Guárdanos, Señor, para siempre reconocerte en todos nuestros caminos, Señor.
reconocer tu poder, tu gracia y tu misericordia. Guárdanos, Señor, para no ser orgullosos, Señor. Guárdanos, Dios, y líbranos de la ira, líbranos de la venganza, Señor, del sentido de venganza que muchas veces, Señor, arremete contra nuestro corazón, Señor, en nuestro corazón, Señor, cobrando, Señor, muchas veces venganza, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que si somos tus seguidores, Señor, debemos morir a nosotros mismos día a día. Debemos negarnos a nosotros mismos y morir, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir cada día, Señor, y servirte fielmente, Señor. Danos fuerza, Señor. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo para poder enfrentar, Señor, las situaciones complicadas y difíciles en las cuales estamos viviendo constantemente, Señor. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo, Señor, para poner cada día nuestro corazón y nuestros ojos en ti, Señor, y no en la circunstancia que nos rodea, Señor. Pedimos tu bendición esta mañana y que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro corazón y nuestra mente para entender el mensaje que tú nos quieres entregar esta mañana, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, limpia nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar y ser perdonados, Señor. Sana nuestro corazón, nuestra vida, de la amargura, de la ira, de la tentación, del pecado, de la corrupción, Señor. Y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Cambia nuestros paradigmas, Señor, que tenemos muchas veces como religiosos, más que tener una relación personal contigo, Señor. Cambia, Señor, nuestra forma, Señor, nuestro estilo de vida, Señor. Que seamos creyentes reales delante de ti, Señor. Hijos tuyos reales, Señor. Oramos, Padre. Líbranos de la religiosidad, de la costumbre y de la tradición. Y ayúdanos, Señor, a poder, Señor, enfocarnos en ti, Señor. Estar expectantes al momento cuando tú nos llames a tu presencia. Purifica nuestros corazones. Llénanos de tu gracia y de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Entonces continuamos esta mañana estudiando el libro de Jueces en el capítulo 15. El libro de Jueces en el capítulo 15. Haciendo una breve introducción de lo que hemos visto hasta aquí. Desde el capítulo 14 en adelante estamos viendo la historia de Sansón. Sansón es un hombre que fue un juez de Israel y que este hombre en su actitud y su conducta representa la vida de muchos creyentes, de muchos hombres que han sido llamados por Dios para cumplir los propósitos de Dios, pero como Sansón, el pecado muchas veces, el pecado en estos hombres que han sido llamados por Dios, el pecado, la carnalidad, el orgullo, hace que estos hombres que han sido llamados por Dios como Sansón se descalifiquen ellos mismos. No es que Dios los descalifique, sino que son descalificados ellos mismos por su pecado que está en su corazón, como lo fue Sansón. Se descalifican de la obra de Dios. Este hombre, Sansón, vemos que él confió en sus fuerzas y no en Dios, porque vemos que su pecado progresivamente lo comenzó a alejar de Dios, hasta dejarlo lejos, completamente apartado de Dios, pese incluso a las advertencias que Dios en muchas oportunidades le dio a este hombre. Dios le dio muchas oportunidades, muchas advertencias para que este hombre pudiera recapacitar, reflexionar y cambiar su forma, cambiar su estilo de vida. Pero lamentablemente Sansón estaba cegado por un pecado puntual que muchos de nosotros como hombres muchas veces tenemos. ¿Sabes cuál es ese pecado puntual? El orgullo, la soberbia. La confianza que el hombre tiene en sí mismo. Sansón no se dio cuenta que su vida espiritual estaba en descenso. Sansón no se dio cuenta que estaba desobedeciendo a Dios. Así nosotros podemos ver lamentablemente hoy día que se repite este mismo patrón en hombres y mujeres que, a pesar de innumerables advertencias que Dios les da, muchas veces ellos siguen su descenso espiritual continuamente. Siguen su descenso espiritual continuamente. Así que aquí nosotros vamos a ver otros aspectos de la vida de Sansón, que fue un hombre que, aparte de su orgullo,
de su soberbia, de su autosuficiencia, fue un hombre que también se le agregó otro pecado terrible en su corazón, que fue la ira. La ira que había en su corazón, el deseo y la sed de venganza, una ira descontrolada que hace que este hombre pierda su matrimonio, porque el capítulo 15 habla de que este hombre vuelve a su casa a reconciliarse con su esposa, pero ¿por qué él se apartó? Él se apartó por la ira que estaba en su corazón. Y esta es una de las razones fuertísimas que muchas veces atenta contra los matrimonios hoy día. Esto es algo frecuente que sucede en matrimonios. La ira lleva al fracaso de los matrimonios. Y si tal vez no estás todavía en tu matrimonio fracasado por la ira de tu cónyuge, pero sí estás en camino del fracaso, porque la ira descontrolada provoca heridas profundas en el corazón de las personas, que solo en Cristo Jesús esa ira puede sanar. Mira, vamos entonces de inmediato a mirar aquí Jueces capítulo 15 en el versículo 1 al 3. Dice así: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Lo que nosotros miramos aquí, recuerden que Sansón se había separado de su esposa y había vuelto a la casa de sus padres en Israel. ¿Y por qué Sansón se separó de su esposa? Por la ira, por el enojo, por la rabia, porque recuerden ustedes que 7 días la mujer lloró para que Sansón le revelara, le revelara el enigma que él había planteado ahí a los invitados a su fiesta de matrimonio. Perdió esta apuesta Sansón porque su esposa lo presionó de tal forma que le revelara, y su esposa, cuando Sansón le revela el enigma, entonces su esposa va y le dice a los filisteos, y los filisteos desarrollan el enigma ante Sansón. Así que Sansón tenía que pagar la apuesta. ¿Y cuál era la apuesta? 30 vestidos de fiesta. Tenía que vestir a cada uno de estos hombres, que eran 30, con vestido de fiesta. ¿Qué hace Sansón para cumplir su apuesta? Mató a 30 filisteos. Mató literalmente a 30 filisteos. Los desvistió, les sacó su ropa y pagó su apuesta. Así que con esa rabia, con esa impotencia, con esa ira que tenía en su corazón porque se sintió, no se sintió, sino que fue traicionado por su mujer, deja a su mujer y se vuelve a su casa. Pasó un tiempo prudente, yo creo que es un tiempo más o menos largo, que él abandona su casa, se vuelve a sus padres, pero aquí llega. El versículo 15 continúa la historia y dice que él llega a su casa. Él llega a su casa para reconciliarse con su esposa. Él llega a su casa, dice, con un cabrito, dice, con un animal, con un cabrito, para reconciliarse con su esposa. Recuerden ustedes que aquí en este detalle interesante, Sansón también está mostrando su decadencia espiritual, porque se acuerda lo que estudiamos en el libro de Levítico. Los israelitas, los judíos, siempre ellos ofrecían sacrificios de paz, ofrecían holocaustos a Jehová como sacrificios de paz para reconciliarse con Dios, para estar a cuentas con Dios. Pero aquí este sacrificio o esta ofrenda, Sansón no la lleva para ofrecer a Jehová. ¿A quién la lleva? La lleva a su esposa para quedar bien con el hombre, para quedar bien con las personas. Ofrece esta ofrenda no a Dios, no la ofrece a Dios para estar en paz con Dios, sino que más bien a Sansón le interesa estar bien con las personas. Un detalle interesante que vemos aquí en la decadencia espiritual y moral de Sansón. Así también hay hombres que les interesa más bien estar bien con las personas y estar mal con Dios. Así también hay hombres y mujeres y creyentes que les interesa seguir el mismo patrón corrupto, pecaminoso del mundo, de la sociedad, para estar bien con la sociedad, para estar bien con el hombre, para ganar el favor del hombre y estar mal con Dios. En esa condición se encuentra hoy día la iglesia, que está representada aquí por Sansón. Luego nosotros vemos aquí el pago de los filisteos aquí. Mira cómo reacciona aquí el suegro de Sansón. Le dice: ¿sabes qué? Le dice: yo pensé que tú aborrecías a mi hija, yo pensé que tú te habías ido y que tú habías dejado a mi hija sola. Así que mi hija yo la di a el padrino de bodas, que era un filisteo. Eso es lo que está diciendo aquí. Mira el sacrificio que hace Sansón para volver y poder reconciliarse con su esposa, pero su suegro
le había dado a su hija, a su esposa se la había entregado ¿a quién? Al padrino de bodas, que era un filisteo. Así también la sociedad del mundo no acepta. El mundo es cruel, el mundo es despiadado, el mundo es guiado, y no te olvides de esto, hermano, el mundo es guiado por Satanás, el diablo, y no vas a encontrar en el mundo favores, no vas a encontrar en el mundo no vas a encontrar gracia, lo que vas a encontrar en el mundo es condenación. Lo que vas a encontrar en el mundo va a ser crueldad, va a ser maldad. Lo mismo que le pasó aquí a Sansón. Sansón está ofrendando, o sea, Sansón está llevando esto para hacer las paces con su esposa. ¿Pero qué encuentra? Encuentra un tremendo rechazo, una tremenda indiferencia, una traición aún más, una traición mayor. Porque el mundo es pagano, idólatra, el mundo es egoísta. Así que, pero lo que me llama la atención es que Sansón está más preocupado de reconciliarse primero con su esposa, con su familia, más que con Dios, a quien él ofendió, a quien él como nazareo, como un hombre escogido por Dios, ofendió, rechazó, desobedeció. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Sansón? La reacción de Sansón no fue reflexiva, no fue pensar ¿y qué estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy dando mi vida al mundo? Dando mi vida al paganismo, dando mi vida... No fue ese el pensamiento, que debió haber sido esa la reflexión de Sansón, pero no fue ese el pensamiento. ¿Sabes cuál fue el pensamiento? ¿Sabes cuál fue el sentir de Sansón? Venganza. Venganza. Sansón quería vengarse de sus enemigos, siguiendo lamentablemente el camino equivocado, descendiendo aún más espiritualmente, siguiendo el camino totalmente equivocado aquí. Pero fíjate que aquí Dios, a pesar de esta desobediencia, rechazo y mal camino que está siguiendo Sansón, Dios aún así, Dios está realizando su plan en la vida de Sansón. Dios está realizando su obra en la vida de Sansón usando la desobediencia de Sansón. Dios es soberano. Dios tiene control absoluto. No hay nada que a Dios le sorprenda. Así que en este caso puntual aquí nosotros miramos y vemos un hecho puntual que tiene que ver específicamente con matrimonio. Sansón representa al esposo que tiene conocimiento de Dios, representa al esposo que conoce los mandamientos de Dios, representa al esposo que tiene esta relación personal con Dios, entre comillas, o que vive una religión, pero en realidad, como Sansón, muchas veces este esposo que tiene conocimiento de Dios actúa peor que un mundano. Peor que un mundano. ¿Sabes por qué peor que un mundano? Porque teniendo todo el conocimiento de Dios como Sansón, hay muchos esposos que reaccionan frente a situaciones difíciles con ira en su corazón. De mala manera, y cuando reaccionan con ira en su corazón, ¿sabe lo que hace con eso? Cuando el hombre está reaccionando con ira en su corazón, con rabia en su corazón, no solamente espanta a su esposa ni a sus hijos solamente, sino que ¿sabe lo que está creando en eso? Está creando heridas profundas en el corazón de la esposa y de los hijos, heridas profundas que son muy difíciles de sanar humanamente. Son muy difíciles. Por eso dice la Biblia y nos da esta advertencia en relación a esto, porque eso es lo que le pasó a Sansón. Sansón se airó y se fue de su casa, pero después quiso hacer las paces con cosas materiales. La Biblia nos dice en primera instancia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En la traducción de lenguaje sencillo, o la Biblia actualizada, este mismo versículo de Efesios dice lo siguiente, dice... Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Un hombre airado, un hombre ofuscado, un hombre lleno de rabia, un hombre que reacciona mal frente a una situación en particular, no solamente deja heridas profundas en las personas, en el prójimo, no solamente daña la autoestima de su esposa y del prójimo, sino que también está dando oportunidad, está abriendo, como decirlo de alguna manera, el corazón para que venga Satanás y lo pueda tentar de diferentes maneras. Le está dando la oportunidad a nuestro enemigo en común para ser tentado. Y esta es una advertencia que Dios le está dando aquí en caso puntual a Sansón, para no caer en el engaño. Cuando el hombre cae en el engaño,
Cuando el hombre cae en la tentación dirigida por Satanás, ese hombre lo primero que siente en su corazón es condenación. La ira, hermanos míos, daña la relación matrimonial y familiar. ¿Tienes problemas con la ira? ¿Tienes problemas con la rabia? ¿Tienes problemas con muchas veces reaccionar mal frente a una situación en particular con tu esposa, con tus hijos? ¿Eso te está superando? ¿Eso te está dañando tu corazón? La ira que no es reconocida, primera cosa. Segundo, si la ira no es reconocida, por supuesto no va a ser confesada a Dios. Si la ira no es reconocida y la ira no es confesada a Dios, entonces ¿sabe lo que va a provocar en ti? O ya está provocando en ti amargura. Amargura de espíritu. Ten cuidado con la ira. La ira es un cáncer que es muy sutil y comienza a ganar espacio. Se lo digo con mucho conocimiento de causa en lo personal. La ira amarga tu corazón, pero la ira también, la mala reacción daña el corazón de tu esposa, daña el corazón de tus hijos, va dejando heridas profundas, que esas heridas no se sanan con regalos materiales, ojo con eso. Esas heridas no se mejoran, ni la reconciliación matrimonial no llega a su punto máximo con regalos materiales. Aquí Sansón piensa que él trayendo un regalo puede hacer las paces. Sansón piensa que llevando la carne para el asado, para hacer un buen asado y estar ahí como que aquí no ha pasado nada, Sansón piensa que así se solucionan los problemas. Hermano mío, si tú piensas de esa manera, así no se solucionan los problemas. Así no se soluciona el daño moral, afectivo, espiritual que tú dejas con tu reacción o mala reacción airada, dejas en el corazón de tu esposa, en el corazón de tus hijos. Esa no es la manera, esa no es la forma. Y si tú no reconoces eso, entonces te vas a llenar de amargura, tu espíritu se va a amargar. Debemos orar a Dios. Primero debes reconocer que estás en un pecado frente a Dios. Segundo, debes confesar tus pecados a Dios. Cuando tú confiesas los pecados a Dios, ¿sabes lo que hace Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Él? Dios nos perdona. No solamente Dios nos perdona, Dios nos sana. La Biblia dice en Santiago 5:16, en relación a esto mismo, en una reacción airada, la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, Dios nos perdona. Primero debemos reconocer. Segundo, confesar nuestros pecados a Dios. Tercero, así como hemos recibido el perdón de Dios, también debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. De manera práctica debemos sentarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, sentarnos con nuestros hijos, confesar nuestros pecados, pedir perdón y recibir el perdón. Y luego de eso, orar unos por otros. Esa es la forma maravillosa que Dios nos da y la oportunidad que Dios nos da para sanar nuestro corazón, para borrar esas heridas, para sanar esas heridas, porque esto es algo espiritual. Por eso la Biblia dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar mucho tiempo, es lo que está diciendo. No dejes pasar mucho tiempo. Sino que debes reconciliarte en el momento. Debes reconciliarte delante de Dios y debes reconciliarte en el momento con tu esposa, con tu esposo. Porque si tú dejas pasar mucho tiempo, estás dando oportunidad al diablo para que Satanás pueda tentarte y pueda crear en tu corazón no solamente esa ira, es que esa ira se pueda desarrollar, sino va a crear en ti amargura. ¿Quién? Satanás va a crear en ti amargura. Y al final te vas a quedar solo o sola. Otra cosa muy importante que Dios nos enseña también es que debemos guardar por sobre todas las cosas nuestro corazón. El libro de Proverbios 4, versículo 23 al 27 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. ¿De qué manera puedo guardar mi corazón? Dependiendo siempre de Dios, manteniendo mi relación personal con Él. La lectura, la meditación, la oración, la lectura de la palabra de Dios y la oración. Luego dice el versículo 24 del capítulo 4 de Proverbios: aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Algunos consejos que da aquí el libro de Proverbios. Guarda tu corazón. Rinde tu corazón. ¿A quién? A Dios. Entrega tu corazón a Dios. ¿Por qué? Porque de Él sale la vida. Porque de Él fluye la vida. ¿Qué vida? La vida espiritual que Dios nos da. La vida gozosa y abundante que Dios nos da. Luego que entregas tu corazón, entonces haz cambios radicales en tu vida. Actitudes, estilo de vida. Costumbres, malas costumbres. Tienes que pedir a Dios que cambie eso. Y aquí el autor del libro de Proverbios es muy detallista porque está diciendo en forma específica: aparta de ti la perversidad de la boca. A veces uno daña muchas veces con las palabras. Las palabras son más dañinas, son más nocivas y más destructivas que la agresión física, ¿sabías tú? Aparta de ti la perversidad. Deja de lado el sarcasmo. Deja de lado la doble intención cuando hablas con tu esposa, con tu esposo. Deja de lado la condenación. A veces nuestras palabras son como espada hiriente que destruye el corazón de las personas. Son fuertes. La agresión psicológica, que es lo que el mundo la llama, la agresión psicológica muchas veces deja heridas muy profundas que solo en Cristo Jesús pueden ser quitadas y sanadas. Aparta de ti la perversidad de la boca. Para que tú apartes la perversidad de tu boca, entonces tienes que alejar de ti la iniquidad de los labios. Apártate de la iniquidad. Para que tú te apartes de la iniquidad, para que tú vivas una vida recta, para que tú vivas una vida justa, correcta, delante de Dios, conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que mirar lo recto. Cuando dice mirar lo recto, tienes que mirar lo que es sano, lo que es bueno para ti. Lo que es edificante para ti. Tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina tu senda. Y otro hecho importante. Siempre debes examinar tu corazón. ¿De qué manera podemos examinar nuestro corazón? No es que seamos autorreferentes ni que podamos siempre... Uno cuando es autorreferente siempre es lindo, siempre es buena onda, siempre como que trata de caer bien. Pero la palabra de Dios es quien descubre nuestro corazón. ¿De qué manera podemos examinar nuestro corazón, nuestra vida? A través y por medio de la palabra de Dios que examine nuestro corazón. Dios nos advierte, Dios nos habla, Dios nos aconseja, Dios nos instruye por medio de su palabra, como lo hizo con Sansón. Sansón tomó la decisión de seguir en caminos equivocados, pues tú y yo no debemos seguir esos mismos caminos, sino que dice aquí que todos nuestros caminos sean rectos y no debemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Tajantemente dice aquí el libro: debemos apartar nuestro pie del mal. Por tanto, como verdad fundamental en esta mañana, en estos primeros 3 versículos que acabamos de mirar aquí, no debes enfocarte entonces en las circunstancias que tú estás viviendo. No te enfoques en las circunstancias que estás viviendo. Debes enfocarte en Dios. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Sé obediente a Él. Sigue sus mandamientos. Obedece sus mandamientos, su instrucción. Porque de lo contrario, si tú reaccionas de la manera en que el mundo te está exigiendo que debes reaccionar, vas a caer en la venganza que sucedió aquí con Sansón. Sansón, cuando él fue rechazado, cuando él fue traicionado, él tomó la justicia por sus manos. Eso no es bueno ni sano. Sigamos mirando aquí el mal ejemplo que dio Sansón, y es algo que nosotros no debemos hacer. Versículo 4 dice: y fue Sansón, porque ya aquí estaba completamente ofuscado contra los filisteos, porque fue traicionado por los filisteos. Entonces Sansón aquí está lleno de rabia, lleno de ira, y aquí idea un plan macabro, malévolo, para poder él cobrar venganza. Versículo 4 dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, y junto con
y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿y quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Vinieron los filisteos, la quemaron a ella, ¿quién? A la esposa de Sansón y a su padre, al suegro de Sansón. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿Qué sucede aquí? Sansón ideó un plan para cobrar venganza por la traición que le hicieron a él. Ya esto no es batalla de Dios, ya esto es batalla personal. Sansón está aquí cobrando venganza, pero de una manera personal. Cuando dice aquí que cazó 300 zorras, estos no es así, sino que estos eran chacales que habitaban junto en el desierto y habitaban también en manada. Es decir, Sansón toma estos chacales, estos animalitos, los une. Ahora, Sansón aquí obviamente, él no cazó estos animales solo, se cree que tuvo ayudantes para hacer esto, pero como haya sido, cazar estos 300 animalitos y poder amarrarlo y poner en sus colas estas antorchas encendidas, la verdad es que requiere mucho trabajo, pero Sansón, como tenía esta capacidad, entonces lo hace. Sueltan estos animalitos, obviamente, en los sembrados, en las cosechas. Recuerden que era tiempo de cosecha. Los filisteos ya estaban reuniendo sus cosechas para poder alimentarse. Es decir, entonces aquí que Sansón apuntó claramente a la parte financiera, alimenticia, donde más le dolió a los filisteos. Destruyó sus cosechas, creando en los filisteos, ¿qué? Ira en ellos. ¿Quién hizo esto? Y ahí le van con la noticia. Le van con la noticia aquí. Entonces dijeron, eso hicieron, entonces fueron, ¿y qué hicieron? Mataron al papá y a la hija. Mataron al suegro y a la esposa de Sansón. O sea, aquí estamos viendo que venganza con venganza se paga. ¿Eso es bueno? No es bueno. Pero así actúa el mundo. Así es el mundo. Así es la sociedad. De esa manera actúa. Esos son los estándares que la sociedad y el mundo tiene. Totalmente distinto al creyente. Pero aún así, con toda esta ira que tenía Sansón y esta sed de venganza que Sansón tenía, que ya fue una batalla personal, más que una batalla llena de odio, de venganza, aún así, dentro de toda esta situación difícil y complicada, Dios todavía tiene control. Dios todavía está llevando a cabo su plan de destruir a los filisteos, al pueblo que estaba esclavizando al pueblo de Dios, a su pueblo. La Biblia dice, en relación a esto, de que Dios tiene control absoluto de la vida del hombre, de la ira del hombre. La Biblia dice con respecto a esto en el Salmo 76:10, dice lo siguiente, ponga atención, dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Lo repito, ciertamente la ira del hombre te alabará. No es bueno lo que está haciendo Sansón aquí, pero Dios aún así, Dios soberano, tiene control y Dios está llevando a cabo su plan. Con el rechazo de Sansón hacia Dios, Dios está llevando a cabo su plan. Ahora, hermanos míos, debemos entender esto. Esto no justifica la ira de Sansón para nada, no está justificando la ira de Sansón, sino que muestra la gloria y el poder de Dios usando todas las cosas para sus propósitos. La Biblia dice que todas las cosas que suceden al creyente, todas las cosas ayudan a bien, dice. Todas las cosas ayudan a bien, desde el punto de vista de Dios. No está justificando, insisto en esto aquí, esto no es una justificación para la rabia, la ira de Sansón, no, Señor, sino que simplemente está enseñando aquí algo que debemos nosotros tener claro en esto. Ahora, Sansón, después de incendiar las cosechas, mató a muchos filisteos.
muchos filisteos. Pero aquí hay un detalle interesante que me gustaría mirarlo también. Dice el versículo 7. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Versículo 8. Y los hirió, ponga atención en esto, y los hirió cadera y muslo, con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque el odio, la sed de venganza, la ira acumulada que tenía Sansón y la sed de vengarse de los filisteos, lo llevó a la crueldad. Lo llevó a la crueldad. O sea, mató a estos filisteos, pero aquí el escritor hace un énfasis interesante. Los hirió cadera y muslo con gran mortandad. ¿Sabe lo que significa eso? ¿O lo que quiere decir eso? Que Sansón fue cruel. Les causó mucho dolor. Un corazón airado, un corazón lejos de Dios, no mide el daño que hace a los demás, especialmente a su prójimo. No mide el daño. No reparan el daño, sino que dice y habla, dañando, hiriendo con crueldad a las personas. Y después trata de enmendar su error humanamente, pero ya es tarde. Ya es tarde. La herida ya está hecha en el corazón de aquellas personas. Entonces, la venganza es destructiva. Como dice el Chavo del Ocho. ¿Ha visto usted el Chavo del Ocho cuando habla de la venganza? Él dice, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. ¿Qué tal? Frase para el bronce ahí. ¿Ah? Sigamos. La venganza es destructiva. La venganza no solo destruye al enemigo, sino que destruye a la persona. Va destruyendo, no solamente destruye a la persona, no destruye al enemigo solamente, se va destruyendo la persona a sí mismo, porque va cayendo en esta condición de amargura en su corazón. ¿Cómo se puede terminar entonces todo este ciclo de venganza? ¿Cómo se puede terminar? ¿Cómo se puede sacar del corazón esta ira acumulada, esta sed de venganza? El que me la hace, me la paga. ¿Cómo puede sacar ese pensamiento de su corazón? Simple, pues hermano. Muy simple. Viniendo a los pies de Cristo, confesando nuestros pecados a Él, arrepentidos de nuestros pecados, recibiendo de Él el perdón, porque Dios nos perdona. Porque Dios nos perdona de todos nuestros pecados y no solo nos perdona, sino que Él hace nueva todas las cosas. Y entendiendo ese perdón de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, ese mismo perdón nos lleva también a perdonarnos unos a otros. Y cuando nosotros nos perdonamos unos a otros, lo que sucede ahí en nuestro corazón es dos cosas importantes. Número uno, el corazón es sanado. El perdón mutuo, la confesión y el perdón mutuo a quienes hemos agredido y por quienes hemos nosotros sido agredidos, el perdón mutuo y el ser perdonados sana nuestro corazón. Sana nuestro corazón herido. Número dos, libera al hombre de la amargura. Por eso este es el orden que Dios enseña aquí. Reconocer nuestra condición delante de Dios, suplicar y pedir su perdón. Cuando estamos conscientes de haber recibido y de ser perdonados por nuestro Dios, debemos perdonarnos y ser perdonados unos a otros con el amor de Dios. Esa es la única manera que nuestro corazón puede ser sano. Esa es la única manera que el agresor o el que fue agresor, pero está ahí pidiendo perdón, puede también ser liberado de la amargura que está en su corazón, o más bien de la condenación que está en su corazón. Así que vemos que perdonar, ¿qué es? Perdonar, hermanos míos, también es renunciar al derecho que nosotros tenemos de vengarnos porque Dios nos perdonó a nosotros. Renunciar a ese derecho. Renunciar, excluirnos, retraernos, negarnos a nosotros mismos. Jesús, nuestro gran referente, nuestro mayor referente. Jesús, quien tenía todo el derecho de cobrar venganza por lo que le hicieron. Jesús, dice, guardó silencio, no se defendió. Ofreció su vida, el justo por los injustos, para que nosotros también, siguiendo su ejemplo,
en nosotros puede haber el mismo sentir que hubo en él, de poder negarnos a nosotros mismos. Y Jesús hace la invitación abierta a aquel que ha sido perdonado, a aquel que ha recibido el perdón de Dios en su vida, en su corazón. Jesús no lo obliga, no lo compromete. Simplemente Jesús hace una invitación abierta. El que quiere seguir en pos de mí. Yo quiero seguir al Señor. Entonces dice Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cuando uno es perdonado por Dios, el Espíritu Santo comienza a hacer un proceso de regeneración en tu mente y en tu corazón. Y es vital e importante ahora cambiar nuestros paradigmas, nuestra forma de poder ahora actuar y vivir. Es totalmente distinto. Una persona que es perdonada es una persona nueva. Renueva tu mente y renueva tu corazón la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es tajante en esto cuando dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia, dice. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, ya no debemos ser vengativos, no debemos ser enojones, no debemos ser gritones, no debemos actuar siempre y estar a flor de labio la maldición. Se debe quitar de nosotros toda malicia. Y eso se cambia, ¿por qué? Por ser personas buenas, benignas, personas pacíficas, personas que son misericordiosos, personas que son pacientes, personas que están dispuestos y son pacíficos en perdonarnos y ser perdonados unos a otros, entendiendo en la base de que así Dios nos perdonó, de la misma manera nosotros también debemos perdonar y ser perdonados. Esa es la forma. Sigamos leyendo aquí, versículo 9. Versículo 9 de Jueces capítulo 15. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Los filisteos cobrando venganza. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces ellos le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Primera cosa que nosotros vemos aquí: ¿por qué Sansón, después que arremetió con crueldad contra los filisteos, siendo cruel, matándolos y haciéndolos sufrir a los filisteos, en base a su orgullo, a su rabia más bien, a la rabia que tenía acumulada? ¿Por qué Sansón se va, dice, a este campamento, a esta caverna, a esta cueva? Dice que, de hecho aquí el escritor dice que fueron a la peña donde Sansón se ocultó, a la peña de Etam, dice, a la caverna, a la cueva de Etam. ¿Por qué el escritor es tan específico en dar el nombre? ¿A qué le importa en dónde Sansón se fue? ¿Sabes por qué es importante? ¿Y por qué es específico? Porque en ese lugar, en esa zona donde Sansón, geográficamente, donde Sansón fue y se ocultó, estaba lleno de animales salvajes. Estaba lleno de animales salvajes. Por eso nadie podía entrar ahí. Estaba lleno de animales salvajes. Por eso los de Judá, los de Israel, fueron con 3,000 hombres. ¿Por qué creen ustedes que fueron con 3,000 hombres? No es porque tenían miedo a Sansón, ni que Sansón se fuera contra ellos, no. Sino que fueron con 3,000 hombres para defenderlos de estas fieras salvajes en donde Sansón estaba. Ahora, aquí también desde el punto de vista de los israelitas que van a entrevistarse con Sansón, vemos en la condición que estaba Israel, una autoestima tan baja que ellos tenían. Estaban completamente ellos entregados a la esclavitud, a sus opresores filisteos, totalmente entregados. Porque mira lo que parten diciendo cuando se entrevistan con Sansón. Mira de qué manera
le dicen los israelitas, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Un momentito. ¿Sabes lo que señala esto? ¿Sabes lo que representa esta afirmación de los israelitas? ¿Sabe lo que deja ver la condición de los israelitas aquí? Que ellos están ya entregados, sometidos al gobierno de los filisteos, al gobierno mundano pagano. Y no están viendo el milagro que Dios hizo a través de Sansón, que lo trajo de manera milagrosa, que puso su espíritu sobre él, que ha matado no sé cuántos filisteos ya. El pueblo de Israel no está viendo a Dios reflejado a través de Sansón, no lo está viendo. ¿Por qué? Porque el pecado tiene amarrado, porque el pecado a través del miedo, a través del temor, tiene amarrado, tiene el autoestima del pueblo de Israel muy bajo, muy por el suelo. Están asumiendo su condición. ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? De la misma manera, hermanos, también así hay muchos creyentes que como Israel, mirándolo desde el punto de vista de la condición de Israel, así hay muchos creyentes que debido a su condición espiritual, pecaminosa, lejos de Dios, viviendo una religión, en estos tiempos, permanecen pasivos, observando cómo avanza el pecado, observando cómo la corrupción sigue y sigue contaminando el corazón del hombre y no hacen absolutamente nada. Están pasivos. Están pasivos. ¿Por qué están pasivos? Porque su relación con Dios está en base a una religiosidad, costumbre y tradición del hombre y no de una relación personal con el Señor Jesucristo. Quiero ponerle solamente este ejemplo, basado en el libro de Hechos. Tú te puedes dar cuenta que en el libro de Hechos en poco tiempo, solamente hubieron 120 personas. 120 personas que fueron obedientes a Dios, se reunieron en un lugar en donde adoraban a Dios, en donde recordaban la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en vida cuando estaba con ellos, cantaban alabanzas, himnos al Señor, leían la Escritura. Y cuando ellos hicieron ese ejercicio de obediencia a Dios, vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar donde estaba tembló y etcétera, etcétera. Y ahí comienzan ellos a expandir, a predicar el Evangelio, lo que no podían contener el Espíritu Santo de Dios, así que en sus vidas lo empezaron a compartir. Producto de esto se convirtieron 3.000 personas. En otra oportunidad hacen un gran milagro, Pedro hace un gran milagro guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y producto de este milagro y de evidencia ante todo el mundo, se convirtieron 5.000 personas. Después, en otra oportunidad, se convirtió otra casa. Lucas, el escritor del libro de Hechos, perdió la cuenta cuántas personas se convirtieron. Es decir, la iglesia del Señor, la primera iglesia, comenzó a crecer con un promedio de casi 10.000 miembros. 10.000 miembros, hermano. O sea, la iglesia en ese momento, llena del poder del Espíritu Santo de Dios, hizo presencia, se hizo ver, se hizo notar. Y esa es la clave, la cual hoy día muchos creyentes, me incluyo, muchos creyentes, no estamos buscando personalmente la llenura del Espíritu Santo de Dios, sino que muchos de nosotros estamos en una condición espiritual pasivo, observando cómo el pecado está llevando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros compatriotas, etcétera, y está arrasando, contaminando el corazón del hombre. Como la condición que estaba Israel. El número 2, hay muchos creyentes también que como Sansón, teniendo el conocimiento, teniendo la certeza, teniendo la seguridad que Dios está en su vida, que tenemos nuestras armas espirituales que son poderosas en Cristo Jesús, como Sansón, prefieren esconderse a que pase la tormenta. No quieren enfrentar al enemigo llenos del Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Sabes por qué no quieren enfrentar al enemigo? Porque no quieren sacrificar sus vidas por causa de la predicación del Evangelio. Hermanos, la persecución ya se levantó contra la iglesia del Señor. La persecución se levantó contra el creyente, hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es tu posición? ¿Asumir y mantenerte en una posición pasiva, mirando cómo el pecado está arrasando
O, o tu condición es como la de Sansón, ocultándose hasta que la tormenta pase. Hermano, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Jesús murió por todos nosotros. Tenemos la evidencia, tenemos la certeza de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, para salir y enfrentar el pecado. Para salir y enfrentar el pecado. Hay muchos creyentes que como Sansón están amarrados de mano. Cuando toma el pueblo de Israel a Sansón y lo entrega y lo amarra de mano, ¿cierto? Y lo lleva ante los filisteos. De la misma manera también hay creyentes que están amarrados de manos porque la tradición, porque el legalismo, porque el no salir de los márgenes religiosos establecidos por el hombre, se someten a las normas establecidas por el mundo que van contra los mandamientos de Dios y están amarrados. O sea, cuando dice están amarrados, eso simboliza, según lo que yo veo aquí, que están comprometidos con el mundo y no pueden poner una posición, no pueden poner una voz de alerta, una voz de anuncio, una voz de decir el pecado es pecado. ¿Sabes por qué? Porque eso les va a costar sacrificio, porque eso les va a costar rechazo, porque eso les va a costar persecución, porque eso les va a costar incomodidad, porque eso les va a costar estar solos. Pero yo prefiero 1000 veces estar bien con Dios y mal con el mundo, que estar bien con el mundo y mal con Dios. Hoy día tienes que tú tomar la decisión. La iglesia del Señor hoy día necesita urgentemente ser llena del Espíritu Santo de Dios para combatir el pecado con poder de Dios y decir el pecado es pecado. Y decir, enfrentando a las personas, el pecado es pecado. La Biblia dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos míos, como iglesia del Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de situación complicada, difícil que está viviendo el mundo, tenemos que marcar presencia espiritual. Pero no como agrupación, parándonos en el lugar en particular, diciendo aquí está la iglesia y estamos... No es esa la forma. Sigamos el modelo que Dios nos deja en su palabra, especialmente en el libro de Hechos. Sigamos ese modelo. ¿Cuál es el modelo? Viviendo vidas consagradas a Dios. Viviendo vidas consagradas a Dios. No te ocultes, no te escondas en el grupo. Dios vino a la persona, Dios vino al individuo. Dios vino a tu vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Te ha perdonado de los pecados? ¿Tú notas que has cambiado? ¿Estás siguiendo un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios? ¿O estás siguiendo un estilo de vida conforme al mundo y estás acomodando el estilo de vida de Dios a tu forma? Si estás haciendo eso, déjame decirte que estás en el camino equivocado. Estás en el camino equivocado. Porque Dios demanda a hombres, que hoy día hombres y mujeres tengan esa devoción, esa entrega, esa rendición, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1, presentad, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, consciente, santo, ante el trono de Dios, ante el altar de Dios, que es vuestro culto racional. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio. ¿Qué entiendes por sacrificio? Sacrificio es negarse a ti mismo, es rendir tu vida a Dios, es ser disciplinado, buscar a Dios, ser responsable con Dios. Esto no es un juego, hermanos. Hay creyentes, y yo conozco muchos creyentes, que han acomodado el evangelio, han acomodado la iglesia, han acomodado más bien el ministerio a su forma de vida. No resulta, eso es religión. Eso es religión. Porque tú estás acomodando los mandamientos de Dios a lo como tú crees, a como tú piensas. Eso no resulta. Porque el que se tiene que acomodar a Dios somos nosotros. Yo me tengo que acomodar a Él. Jesús dijo, si tú me quieres seguir, yo quiero seguir a Jesús. Niégate a ti mismo entonces. Deja el pecado. Sale de tu zona de confort. Sale de tu escondite. Sale de tu escondite y enfrenta el pecado. Enfrenta el pecado. ¿De qué manera? Disciplinando tu vida. Rindiendo tu vida a Él. Esa es la única forma en que venga el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y podamos marcar presencia como iglesia de Dios. Porque Dios nos ha puesto en este lugar. ¿Para qué? Para ser su representante. Para ser su embajador. ¿Estás siendo representante de Dios en tu matrimonio? ¿En tu familia, con tus hijos? ¿En la casa con tus padres, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus tíos, con tus familiares, en la iglesia, en el vecindario? ¿La gente de tu vecindario sabes que tú eres cristiano?
¿O quieres uno más? Porque no te confundas, ser buena persona no es lo mismo que ser cristiano. Hay muchas buenas personas, pero son completamente pecadores, lejos de Dios y no conocen a Dios. Eso no quiere decir absolutamente nada. El pecado puntual, el pecado en Israel los llevó a tener una muy baja autoestima. Y además de esto, un pensamiento pesimista. Es que ¿para qué lo vamos a hacer? Pero Sansón, ¿te das cuenta que nosotros tenemos que acomodarnos a los filisteos? Ten en cuenta eso. Eso es lo que le están diciendo. Hoy día hay muchos creyentes que están diciendo, ¿pero para qué vamos a hacer esto? ¿Pero para qué vamos a actuar de esta manera? ¿Pero para qué vamos a estudiar la Biblia de esta manera? Hagámoslo como se hacen todos nomás, y todos tienen que sigamos la corriente. No, hermanos, esa no es la manera. El Evangelio no es una religión más como tantas religiones, no es religión. Es un estilo de vida, es una forma de vida. El cristianismo va contra todo lo establecido por el mundo. Y a eso nos llamó Dios. A eso nos llamó Dios. Así también como era el pueblo de Israel con pensamientos pesimistas debido a su baja estima, digamos. Así también hay creyentes que están conformes con la vida que llevan. Hay creyentes que están conformes con la vida que llevan. Hacen lo que ellos pueden hacer, cumplen y siguen su camino. Y han hecho del cristianismo una responsabilidad más dentro de todas las otras que tienen. Los israelitas le dicen, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? En otras palabras, ¿no sabes tú que nosotros no podemos ir en contra de lo establecido del mundo porque vamos contra lo... Los judíos estaban ciegos espiritualmente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estaban ciegos? Porque ellos tenían el libertador que Dios les envió de manera milagrosa. ¿Y qué hacen con el libertador? Los judíos, ¿qué hacen con el libertador? En este caso, ¿qué hacen con Sansón? Lo amarran. Lo entregan al enemigo. ¿Qué haces tú con Jesús de Nazaret en tu corazón? ¿Sabes lo que haces? Lo acomodas. Lo acomodas a tu forma. No dejas que Él reine en tu corazón, sino que lo tienes como una frase cliché. Hay muchos creyentes que tienen ahí en sus cuadritos, en sus casas, el Señor es mi Salvador, el Señor es mi protector, y cosas lindas, cosas hermosas. El Señor es mi refugio, en Él confío. Yo no digo que eso está mal, pero eso no es suficiente. Cuando el Señor me demanda que yo debo ser como un pedernal, cuando el Señor me demanda que yo debo estar firme, yo debo tener una voz y decir al pecado, pecado es pecado y punto. Y decirle a mi hijo, decirle a mi hija, decirle a mi esposo con sabiduría de Dios, con palabras de Dios, con amor y verdad. Decirle a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, estás en pecado. Pero ¿sabes por qué muchas veces no lo hacemos? Porque estamos comprometidos con el mundo. Es tiempo ya, hermanos, de que podamos definir a quién vamos a seguir. ¿A quién vamos a seguir? Estamos en tiempos en donde ya no podemos seguir juzgando al cristiano. Estamos en tiempos que tenemos que decidir a quién vamos a seguir. Si seguimos la costumbre del mundo, ok, allá usted. Si seguimos los mandamientos de Dios, entonces tenemos que cortar con el mundo. Así de simple. Porque no es compatible uno con otro. No es compatible. El hombre que es llamado por Dios como Sansón, ese hombre debe ser estable y no inestable como lo fue Sansón. Sansón fue llamado por Dios, pero fue un hombre emocional, inestable, pecaminoso. Un hombre que se dejó llevar por el deseo de la carne. Pues el hombre que ha sido llamado por Dios debe ser totalmente contrario a eso. Debe ser un hombre firme emocionalmente. Debe ser un hombre espiritual más bien. Debe ser un hombre que no se debe esconder. Debe ser un hombre que debe enfrentar las situaciones de la vida con madurez espiritual y no con inmadurez espiritual. Debe ser un hombre que debe mantenerse firme. Debe ser un hombre maduro espiritualmente. El hombre que ha sido llamado por Dios
Debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es un punto importante. Debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios para estar firme en Dios, para estar seguros, para ser desafiantes con el pecado. En tiempo de crisis, en tiempo de victoria, en tiempo de necesidad, en tiempo de inestabilidad, ese hombre de Dios tiene que mantenerse firme, seguro, desafiante, confrontacional con el pecado y decirle al pecado, el pecado es pecado. Y el pecado, si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Aunque eso le traiga muchas veces persecución, porque para eso sí estamos. La iglesia va a ser perseguida por sus estándares morales que enseña de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por esa razón es muy sabio el consejo que Pablo, en este caso puntual, el apóstol Pablo le da a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo cuando está llamando a los hermanos siervos de Dios para que sirvan en la iglesia de Dios, Pablo les dice que estos que quieran servir, le dice Pablo a Timoteo, los que quieren servir tienen buen deseo en su corazón, pero si quieren servir y si quieren estar en la primera línea para servir en la obra de Dios, antes de eso tienen que ser sometidos a prueba primero. Y cuando pasan la prueba, entonces deben ejercer el diaconado si son irreprensibles. Hermanos, yo conozco muchas personas que yo soy llamado de Dios, soy llamado de Dios, Hermano, el llamado de Dios no es juego. Y yo me quiero referir precisamente a todos aquellos que como Sansón han sido llamados por Dios para cumplir el propósito de Dios. Pero ¿sabes qué? Están siguiendo la misma costumbre que Sansón. Vas a ir al descenso espiritual. ¿Cómo fue Sansón? Sansón se dejó guiar por los deseos de la carne. Sansón sacó a Dios de su corazón. No obedeció a Dios. Y su decadencia espiritual comenzó de mal en peor. Así hay hombres también que como Sansón confían en sí mismos. Están en decadencia espiritual. Han acomodado el evangelio, han acomodado el ministerio, el llamado de Dios lo han acomodado a su forma de vida. Eso no resulta bajo ningún punto. Y por eso la iglesia no hace presencia en este mundo pecaminoso. Por eso la iglesia ha perdido su sabor como la sal de la tierra. Porque la sal, ¿qué provoca? Escozor. Por eso la iglesia ha perdido fuerza. Y estamos funcionando solamente por la misericordia de Dios. Hermanos, debemos enmendar, reflexionar, enmendar nuestro error, volver a los comienzos, volver a tener este encuentro personal con Dios y vivir una vida conforme le agrada a Dios. Versículo 14 al 17. Cuando los filisteos ven a Sansón amarrado de manos y entregado, ¿sabe lo que hacen los filisteos? Se alegraron. Eso es lo que dice el versículo 14 al 17. Se alegraron. Cantaron victoria antes de tiempo. Se alegraron al ver a este hombre obstáculo y que les provocaba molestia y quien mató a muchos filisteos. Cuando lo vieron en esa condición amarrado, se alegraron. Pero ¿sabe lo que sucede aquí? Viene el Espíritu de Jehová sobre Sansón. Qué increíble la gracia y el amor de Dios, que a pesar de la condición pecaminosa de Sansón, de su desobediencia, el Espíritu de Dios no lo dejó. Pero ojo, aquí hay un hecho importante que debemos nosotros mirar. El Espíritu de Jehová viene sobre él y Sansón corta las cuerdas como si nada. Y agarra una quijada de un asno. Una quijada de un asno es como algo insignificante. Agarra una quijada de un asno, dice, y comenzó a matar a filisteos como nunca. ¿Sabe cuántos mató? Aquí dice la Biblia, 1000 filisteos. 1000 filisteos. ¿Pero por qué Sansón mató a los filisteos? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por su fuerza? No, el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero Sansón se confió. Porque dice el versículo 16, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, repare esto por favor, maté a 1000 hombres. Se está atribuyendo este logro a sí mismo, a su esfuerzo. Momentito, si fue Dios que vino sobre él, el Espíritu de Dios le dio la fuerza para matar a estos personajes. Pero Sansón estaba tan ciego y era tan autosuficiente y tan orgulloso y tan dueño de sí mismo y tan
según su opinión, tan capaz de sí mismo, dijo, yo maté a estos 1000 hombres, yo los maté. Así también hay hombres que piensan que todo lo han logrado ellos solos. Yo hice esto, yo seguí esto, yo fundé esto. Siento que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hermano, hay que tener cuidado. Porque así como el Espíritu de Dios vino en forma repentina sobre Sansón, también en forma repentina el Espíritu de Dios tal vez ya se alejó de ti. Como lo va a hacer más adelante, lo vamos a ver, como lo va a hacer con Sansón. ¿Cuál es la certeza y seguridad? Yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana a usted, precisamente que está mirando y escuchando esto. ¿Tiene usted la certeza y seguridad de que el Espíritu de Dios está en su vida? Yo lo quiero desafiar a que usted no me responda. Yo quiero que usted piense esta mañana, examine su corazón. ¿Está el Espíritu de Dios en su vida? Porque si está el Espíritu de Dios en su vida, entonces, según lo que me dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se evidencia. El Espíritu de Dios marca una evidencia visible en la vida de aquella persona, a quien el Espíritu de Dios está. ¿Cuál es la evidencia? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Están esas características en su vida? ¿Se ve esa característica en su vida? Hermanos, debemos siempre examinar nuestro corazón. Debemos siempre pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Porque si Dios nos da sabiduría en alguna oportunidad, es porque Dios así lo quiere y no es por nuestra capacidad. Porque nosotros sin Dios, nosotros no somos absolutamente nada. Jesús dijo, separado de mí, Jesús dijo en Juan 15, separado de mí, ¿qué dijo Jesús? Nada podéis hacer. Por lo tanto, si somos lo que somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar del pecado, la desobediencia, la comodidad, a pesar de lo que somos, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque la gracia de Dios aún nos ama. Pero tenga cuidado, la gracia de Dios se puede alejar. El Espíritu de Dios se puede alejar de nosotros. Y ni siquiera nos vamos a dar cuenta cómo le va a suceder a Sansón. Por eso nuestra oración siempre debe ser, hermanos, de esta manera. Proverbio 30, versículos 7 al 9. La oración de Salomón aquí es una gran enseñanza, un gran modelo para nosotros. ¿De qué manera nosotros debemos orar siempre a Dios? 2 cosas te he demandado, dice el Proverbio 37. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Tome nota de esto. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. 2 cosas te he demandado. 2 cosas te ruego, Dios, que no me las niegue antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, Señor, aparta de mí. Aparta de mí. Manténme con el pan necesario. Versículo 18 al 20, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los circuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Hermanos, aquí hay un hecho importante, otra advertencia de Dios. Si bien es cierto, Sansón se sacó las amarras como nada porque el Espíritu de Dios vino sobre él y mató muchos filisteos, gran filisteo con la quijada, con algo insignificante, Sansón hace, con el Espíritu de Dios, hace esta gran matanza en los filisteos, en sus enemigos. Pero aquí tiene sed, y le dice, aquí, Sansón, note estas palabras. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Detengámonos ahí.
¿Se acuerda lo que había dicho antes Sansón cuando mató la gran cantidad de filisteos? Cuando Sansón mató la gran cantidad de filisteos, Sansón dice, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté yo solito. Cuando dice, maté a 1000 hombres, yo solito, maté con mi fuerza, yo maté a 1000 hombres. Miremos lo que dice acá. Tiene sed, Sansón. ¿Y qué le dice a Dios? Tú has dado esta grande salvación. ¿Por qué Sansón? La pregunta es, ¿por qué Sansón está reconociendo ahora a Dios aquí que le dio salvación por mano de su siervo? ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué? Porque Sansón tiene una necesidad. Tiene sed. Se está muriendo de sed. Tiene una necesidad que le está afectando. Y esta es una advertencia para Sansón. Otra de las tantas advertencias que Dios le dio para que Sansón pudiera enmendar su error. Otra de las advertencias. Pero Sansón toma el camino o la actitud que muchos creyentes, a pesar de esa necesidad que están viviendo, no lo ven como advertencia, lo ven como un castigo de parte de Dios y le exigen a Dios. Si eso es lo peor, están tan ciegos en su pecado, en su orgullo, en su autosuficiencia, están tan ciegos en esto que le dicen a Dios, Dios, pero si tú me usas a mí, ¿por qué permites que yo viva en esta condición? Lo mismo que Sansón. ¿Moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Así también hay muchos creyentes que dicen o que piensan estar en el camino de Dios correcto y están diciendo, pero Dios yo te sirvo, pero Dios yo veo, pero Dios yo me congrego, pero Dios yo leo la palabra, pero Dios yo doy mi ofrenda, pero Dios yo hago esto, Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿No será que Dios te está llevando a una reflexión personal? ¿No será que Dios está tocando tu conciencia? ¿No será que Dios está llamándote la atención para que tú primero puedas examinar tu corazón? No mires solamente de tus ojos hacia afuera, sino que da vuelta a tus ojos espirituales y puedas mirar tu corazón. ¿No será que tú estás en el camino equivocado? ¿No será que tú piensas estar agradando a Dios? ¿No será que tú crees, supones que estás en el camino correcto? Y a lo mejor estás más pecador y estás más alejado que el propio Sansón. Y Dios te está llamando la atención por medio de esta necesidad. ¿Sabe lo que ha logrado esta pandemia? ¿Sabe lo que ha logrado este confinamiento, por lo menos en mi vida? Llevarme a una reflexión personal. ¿Quién soy yo delante de Dios? Y me he dado cuenta que no soy nadie delante de Dios. Y me mantengo en humildad. Me mantengo ahí sometido a Dios porque ¿sabe qué? No soy nadie delante de Dios, nadie. Me conformo solamente con que mi Dios, mi Señor, me guíe, habla mi corazón, nada más. Que no sea parte de mí su gracia, su amor. Eso es lo único que le pido siempre a Dios. Que no me deje, que no me abandone. A pesar de lo que soy, de lo que hago, consciente o inconscientemente, más consciente que inconsciente, porque nosotros ofendemos a Dios en este tiempo conscientemente. Yo le pido a Dios que tenga misericordia, que su gracia no se aleje de mí. Eso es lo que debes tú hacer en este tiempo. Y no exigirle a Dios, Dios, ¿pero por qué? Mejor pregúntale a Dios, ¿para qué? Dios, perdona mis pecados. En conclusión, entonces, a pesar de cómo era Sansón, a pesar de la exigencia que Sansón le está haciendo a Dios, Dios, y tú vas a permitir ahora que yo me muera de sed y que caiga en manos de los incircuncisos. Qué malo eres, Dios, momentito. Pero Dios es tan paciente, hermano. ¿Sabe lo que hace Dios con Sansón? Le da agua. Él bebió, recobró su espíritu, dice, y se reanimó. Y pudo él tener un tiempo de gracia, Sansón, tener un tiempo de gracia para ser juez sobre Israel. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Y todavía Sansón sigue en la de él, como decimos aquí. Sigue su propio camino. Sigue bajo su propia voluntad. Como muchos creyentes hoy día, siguen trayendo a Dios y acomodando a Dios a su acomodo, a lo que creen. Y así está pasando el tiempo. Así sigue pasando el tiempo.
Y siguen acomodándose. Y siguen haciendo lo que ellos creen, lo que ellos piensan. No se someten a Dios. No se someten a nadie. No les interesa. Eso es pecado, orgullo y soberbia. Debemos cambiar ese pensamiento. Debemos pedir a Dios que examine nuestro corazón, que nos ayude a cambiar en aquellas áreas en que el Espíritu Santo nos ha mostrado varias veces que debemos cambiar. Que nos ayude entonces a cambiar en esas áreas. Porque si no, hermanos míos, puede pasar 20 años, mucho tiempo, como Sansón. Y no nos vamos a dar cuenta. Y estamos en un terreno peligrosísimo, como vamos a ver el próximo domingo. Que el Espíritu de Dios, así como se apartó de Sansón y Sansón no se dio cuenta, tal vez el Espíritu de Dios se apartó de nosotros. Y estamos siguiendo por la inercia, por la costumbre. Yo te invito en esta mañana a que tú puedas reflexionar. Porque así como quiero resaltar este punto importante del carácter de Dios, de la paciencia de Dios. Así como Dios le respondió la necesidad de Sansón, la exigencia que Sansón le hace a Dios, y Dios le responde, aunque Dios no debió haberlo hecho, pero Dios le responde por su gracia y su amor. De la misma manera también tal vez tú estás en la misma condición que Sansón, lleno de ira, lleno de venganza, lleno de amargura, autosuficiente, soberbio, dueño de ti mismo, haciendo las cosas que bien te parece, dejando a Dios de lado, llenándote de ira, de rabia, hiriendo a los demás, pasando por encima de los demás sin importar, porque tú la verdad es que tú piensas que tú eres el único, que Dios necesita de ti, no sometiéndote a nadie ni a nada, siguiendo una costumbre, siguiendo una religión, una tradición, y sigue pasando el tiempo, pasando por alto las advertencias que Dios te ha dado a tu corazón, porque eso no lo debes negar. Dios se está advirtiendo a tu corazón para que tú cambies. Pero tú pasas por alto todo. No te importa, no te interesa. Si estás en esa condición, pues ahora no llegues al punto de la necesidad. Porque Dios tiene sus formas. Le da permiso al diablo para que el diablo nos aflija. Y cuando estamos en aflicción, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Sabe lo primero que hacemos? Reclamarle a Dios, pero soy tu hijo, Dios, pero soy pastor, Dios. Yo te sirvo, yo hago tu voluntad, ¿por qué me tienes en esta condición? Así somos de orgullosos. Pero a veces Dios nos lleva a la aflicción a tal punto que muchas veces nosotros decimos, Dios, perdóname de mis pecados, perdóname de mis faltas. Si Dios respondió a Sansón y le dio agua para saciar su sed, y aún así Sansón no se dio cuenta, ¿crees tú que Dios en esta condición que tal vez tú estás, crees tú que Dios esta mañana te pueda escuchar? ¿Crees tú que Dios en esta mañana, en medio de tu rebeldía, en medio de tu pecado, en medio de tu desobediencia a Dios, de tu tosudez, Dios no te puede escuchar? Dios está dispuesto a escucharte. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Pero debe haber algo en nosotros. Debemos clamar a Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero terminar señalando 3 enseñanzas vitales e importantes que Dios nos enseña en este capítulo 15 de Jueces. Número 1. Debemos tener en cuenta que la ira y la venganza no solo arruina la vida de tu prójimo, sino que arruina tu propia vida delante de Dios. Número 2. La única manera en que se puede cortar ese ciclo de venganza, de rabia, de amargura, ¿sabes cómo? Es confesando nuestros pecados a Dios, recibiendo el perdón de Dios en nuestras vidas, confesando nuestros pecados unos a otros, perdonándonos unos a otros, porque esa es la única forma en que nuestro corazón puede ser sano. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cómo se corta el ciclo de venganza entonces?
pidiendo perdón a Dios, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, confesando nuestros pecados a Dios y unos a otros. Hermanos, te ofendí. Hermano, hice esto, perdóname. Y el hermano va a venir y te va a decir, te perdono, mi hermano. No te preocupes, en serio, te perdono. Esa es la única forma, hermano, que podemos sanar nuestro corazón. Y número 3, no importa cuán fuerte tú seas, no importa cuán débil seas, no importa cuán rebelde tú seas o estés, ¿sabes qué tienes que hacer ahora? No importa la condición en que estés, no importa que a lo mejor tú estás lleno de condenación, pero si el Señor ha hablado esta mañana a tu corazón, ¿sabes lo que tienes que hacer? Orar a Dios. Orar a Dios. Porque Dios está en medio nuestro, dispuesto a cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Dañaste a alguien? ¿Te dañaste a ti mismo? ¿Estás con esa sed de venganza? ¿Estás con esa frustración en tu corazón? ¿Estás en desobediencia a Dios? ¿Estás llevando el ministerio, la obra de Dios, la responsabilidad que Dios te encomendó, lo estás llevando a tu pinta, a tu cuenta, como crees? Estás en el camino equivocado, déjame decirte. Estás en el camino equivocado. Y si no te arrepientes de tus pecados y no confiesas tus pecados a Dios, vas a estar descalificado. Y el que te va a descalificar no es Dios, te vas a descalificar tú. Porque el ministerio, porque la obra de Dios es una sola. Es de acuerdo a Dios, no de acuerdo a ti. Pero Dios nos da esta mañana la oportunidad de cambiar. Oremos a Dios. Dios, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por confrontarnos a través de tu palabra y confrontar nuestra condición pecaminosa en la cual muchos de nosotros nos hallamos. Como Sansón. Atribuyendo estos logros, Señor, a nuestra capacidad, a nuestro esfuerzo, a nuestra devoción tal vez. Y estamos en el camino equivocado porque todo lo que somos, hacemos, es porque tu gracia y tu misericordia han llenado nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nos creemos dueños de nosotros mismos. Pensamos que la verdad es nuestra, Señor. Y a veces te representamos mal en nuestra relación matrimonial, en nuestra familia, en nuestro vecindario, incluso en la iglesia, en la congregación. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos acomodado, Señor, el llamado que tú has puesto en nuestro corazón para servir en tu ministerio, en tu casa. Lo hemos modificado y lo hemos puesto y acomodado a nuestra forma de vida, siendo que tu palabra nos dice que es totalmente contrario. Nosotros debemos acomodarnos, por decirlo de alguna manera. Nosotros debemos obedecer tus mandamientos, aunque a veces eso nos cueste sacrificio personal y disciplina, que es algo que muchos de nosotros carnalmente no hacemos si no estamos dispuestos. Dios, perdona nuestra negligencia, nuestra irresponsabilidad y nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser pacificadores llenos de tu Espíritu Santo, para denunciar el pecado con todas sus letras, sin ofender, sino denunciar el pecado con todas sus letras, sin condenar, sino denunciar el pecado, como tu palabra así lo menciona, aunque eso nos traiga persecución, rechazo, discriminación, injusticia. Ayúdanos a ser valientes en ti, a ser llenos del Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Fortalece nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Limpia nuestro corazón. Te pido por todos mis hermanos y hermanas que como yo nos hemos sentido identificados con este mensaje. Perdónanos, Señor, por haber, Señor, tenido la actitud de Sansón. Queremos cambiar, queremos humillarnos, Señor. Queremos que nos perdones de nuestro tiempo de ira, de nuestra rabia, de nuestra venganza, de ser autosuficientes, de ser carnales, de ser hipócritas. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguirte a ti por sobre todas las cosas. Perdona nuestras faltas. Sana nuestros corazones
de las heridas, Señor, muchas veces que nos ocasionamos entre nosotros mismos por palabras, por ira, Señor, por maledicencia, por muchas cosas de las cuales nos herimos mutuamente. Perdónanos, Señor. Sana nuestro corazón. Y ayúdanos y danos la instancia para que ese perdón sea práctico y ser perdonados unos a otros con a quienes hemos ofendido y con quienes nos han ofendido. Que al término de este mensaje y de esta oración podamos nosotros llamar a nuestro hermano, hablar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, someternos, humillarnos delante de nuestros hijos, de nuestra esposa y decirle: amor, perdóname. Hijos, perdónenme. Porque eso, Señor, realmente es vivir, Señor, el estilo de vida que tú nos demandas a vivir, Señor. Eso es negarnos a nosotros mismos. Perdona nuestros pecados. Llénanos de tu poder y de tu gracia. Que nunca se aparte de nosotros tu Espíritu Santo. Llénanos y bautízanos con tu Espíritu Santo. En esta mañana lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Que Dios les bendiga mucho. Que podamos seguir en este espíritu y en esta actitud de sumisión delante de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una linda semana. Nos volvemos entonces a encontrar el próximo domingo. Lea el capítulo 16 de Jueces durante la semana y medítelo en su corazón. Y deje que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a su vida a través del mal ejemplo. Y digo así, del mal ejemplo de Sansón. Es algo que nosotros no debemos hacer. Y eso es una advertencia que Dios nos está dando en este tiempo para vivir conforme a su voluntad. Dios les bendiga mucho. Muchos saludos a todos ustedes. Quiero saludar a Aarón, a Valesca. Muchos saludos. Dios les bendiga a Paula Ruiz. Que Dios la bendiga mucho. Bendiga a su esposo, su hijo. Que Dios les bendiga. Les siga guiando, fortaleciendo sus vidas. También quiero saludar a Andrea Álvarez. Muchos saludos. Osvaldo Pinto, saludos. Hermana Ana Atencio, saludos. Tamara Jacob Villalobos, saludos. Dios te bendiga. Muchos saludos también a Leonardo, a tus hijos. Que Dios los bendiga mucho. A mi esposa Claudia, bendiciones. Mi amada, a Francisco Espinosa, a mi hija Emi, a mi mamá también que está ahí mirando. Dios la bendiga, mamita, la amo mucho, la quiero mucho, saludos. A Sonia Erices, a Elías Valenzuela, muchos saludos. Patricia Acuña, Dios te bendiga, Patricia también. Jorge Flor Canto, Claudio Barahona, mi amigo, saludos. Bertita, que Dios la bendiga mucho. Jonathan Andrés Cuesta Salazar, Dios te bendiga, hermano, él es de Cuenca, Ecuador, Dios te bendiga mucho. Saludos a su esposa, a sus hijos. Martín Espinosa de Perú, Dios te bendiga, hermano. Un gusto que estés con nosotros también. Tatiana Fuentes, Juan Luis. Leona Carni, saludos a nuestra hermana Leona, bendiciones. Patricia Báez, Molière, Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te siga usando. Cristian González de Pasadena, California, Dios te bendiga, hermano. Cariñoso saludo a ti también, a tu esposa, que Dios lo siga fortaleciendo, guiando. Saludos al pastor Javier Ríez. Muchos saludos a todos ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Yalile Campo, Dios te bendiga. Seguimos orando por usted, por sus hijas, por sus hijos. Que Dios los siga fortaleciendo. Kate Harrington, Dios te bendiga. Maranata, Dios viene. Gladys Tolosa, un cariñoso saludo a usted. Dios la bendiga mucho. Un gusto que siga con nosotros escuchando la palabra de Dios. Saludo a usted y a toda su familia. Cristian Canto, Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Bendiciones. Si usted quiere ofrendar y dar su diezmo, pues ahí en pantalla está apareciendo todos los datos donde usted pueda cumplir con gozo, dar a Dios con gracia, con gozo, con gratitud, lo que Él ha puesto en su corazón. Dios les bendiga mucho, que tengan una linda tarde. Está muy lindo el día para disfrutar en familia. Los amo mucho en el Señor. Sigamos orando unos a otros. Bendiciones. Adiós.